Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Lo voy a doctora. pasar asistencia, ¿sí? Buenas tardes. Alcibar. Presente. Alcibar Figueroa. Presente. Arauz. Azúa. Presente. Barresueta. Briones. Doctora, aquí Presente. estoy. Briones. Presente, doctora. Burgos. Doctora Barrasate, aquí estoy. Sino que no sé por qué. Estaba activando el Caicedo. micrófono y no se ha activado. Caicedo. Camacho. Camacho. Castro Santos. Presente. Doctora, buenas tardes, disculpe. ¿Y Camacho Lozano? Cedeño Lor. Presente. Cedeño Mero. Presente. Cedeño Zambrano. Presente. Cepeda. Chávez. Chinga. Presente, doctora. Condoy. Presente, doctora, presente. Criollo. Criollo. Cruzati. Presente, doctora. Espinal Mena. Presente. Guerra. Presente. Jiménez. Presente. Landa. Presente, doctora. León. Presente. Macías. Presente, doctora. Mendoza. Mendoza Endara. Mendoza Pin. Presente. Muñoz Cedeño. Muñoz Cedeño. Nevares. Presente, doctora. Padilla. Presente, doctora. Pincay Pinargote. Presente, doctora. Pincay Ponce. Presente, doctora. Ponce Zavala. Presente, doctora. Robalino. Presente, doctora. Salazar Delgado. Presente, doctora. Salazar Rodríguez. Soledispa. Presente, doctora. Soledispa Tello. Sornosa Lor. Presente, doctora. Uscudún. Presente, doctora. Valle Fernández. Presente, doctora. Vera Ponce. Presente, doctora. Villalta. Presente, doctora. Villavicencio. Presente, doctora. Ya, muchas gracias. Doctora, ¿Sí? buenas tardes, disculpe. Soy Camacho. Ocurre que cuando me nombró no pude responder a tiempo. Disculpe. Camacho, ¿por qué no contestas? ¿Ya? Doctora, yo Está en entré el Yo también. cuando iba por Cruzati. Chávez. Sí. Doctora, yo también cuando me nombró
No Barrezuela. pude contestar ese video, sí. ¿Ya? ¿Alguien más? Bueno. Cruzati Macías. Buenas. A ver, Samuel. Yo a usted lo he llamado algunas veces para hacer el diagnóstico y no me responde. Esta es tu última oportunidad. A ver. Samuel, imaginémonos que usted ya tiene todo lo de la investigación, que ya está en los resultados. ¿Usted cómo, o sea, qué secuencia o qué orden tiene que llevar el reporte de los resultados? De toda la investigación. No. ¿No sabes? No, doctor. No, Samuel no sabe. Ok, después no me digas que no tienes nota en eso. Cabe señalar que este material ya desde la semana anterior ya ha estado. ¿Sí? Mendoza Sebastián. Mendoza Sebastián. Esta es la última oportunidad que tiene Sebastián, ¿verdad? Igual, lo he llamado 1, 2, 3, 4, 5 veces y no da. Cepeda Victoria. Cepeda Victoria. Igual. Veamos por acá. Kevin si está. Y creo yo también. Señores estudiantes, yo solamente quiero que ustedes hagan conciencia. Los que he nombrado y a los que no he nombrado. Yo no quiero que mañana o pasado ustedes vayan a decir que yo les he puesto 0 y que sí han intervenido en el diagnóstico. Ustedes saben que todo está grabado, ¿verdad? Y que yo los he llamado porque yo en esta hojita, cuando yo llamo, voy poniendo una rayita. Si yo llamo la segunda vez, pongo 2 rayitas. Si llamo 3 rayitas. Y así sucesivamente, ¿verdad? Yo no soy de los docentes que les quiere poner 0. Pero ustedes no me dejan otra opción, ¿sí? Con el corazón en la mano se lo digo, no me dejan otra opción porque yo los llamo 1, 2, 3 y todas las veces que sean necesarios. Pero yo tampoco no les puedo poner una nota si ustedes no participan, ¿sí? Entonces me duele mucho. Me duele mucho, pero bueno, entonces vamos a seguir adelante con la exposición de los compañeros, ¿verdad? Que es el último equipo que va a exponer sobre el reporte de los resultados. Y que el reporte de los resultados, ¿verdad? No es otra cosa de lo que ustedes van a hacer, ¿ya? O es, si ya tuviéramos aplicadas las encuestas y ya nosotros estuviéramos tabulando, ¿verdad? Ya nosotros sabíamos cómo vamos a poner los resultados. Cabe señalar, a ver, equipo 10, creo que es este. Cabe señalar, ¿verdad? Que hay 2 maneras de exponer los resultados dependiendo de qué sea. ¿Por qué le digo dependiendo de qué sea? Si es una tesis, en el documento que se llama tesis, va lo que nosotros hemos hecho, la parte teórica, ¿verdad? En la tesis se llama anteproyecto, ¿sí? Que nosotros lo hacemos en futuro y luego cuando ya hemos hecho la investigación, todo lo que estaba en futuro transformamos al pasado, ¿verdad? Luego de que ya está todo el anteproyecto transformado en pasado, viene
otro capítulo que se llama resultados, ¿verdad? Otro capítulo que se llama resultados, donde nosotros vamos a poner los cuadros de esos resultados, lo vamos a analizar, ¿verdad? No solamente a describir, porque describir es que si yo tengo un cuadro y digo, ay, bueno, en la investigación que se hizo el 8% es mujeres y el 20% es hombre. Eso no es un análisis, ¿verdad? En la actualidad nosotros llamamos esto discusión de resultados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros los resultados que hemos obtenido en esa investigación, nosotros tenemos que compararlos con investigaciones que se han hecho, ¿verdad? Si nosotros hacemos con niños, tenemos que buscar investigaciones con niños. Si nosotros hemos hecho investigación con adolescentes, tenemos que buscar referencias de investigación con un adolescente. Y así sucesivamente. Es decir, no podemos comparar un resultado que se ha hecho una investigación en niños con una investigación en adolescente. O sea, tiene que ser a un mismo grupo de edad. Bueno, cabe señalar que este es un capítulo muy bonito y muy relajado. Cualquier inquietud que ustedes tengan en el momento de la exposición, ustedes pueden interrumpir, ¿sí? Entonces, los compañeros del 10º equipo nos van a hablar sobre el reporte de resultado de la investigación cualitativa, cuyos integrantes son Barresueta Richard, Chinga María Eugenia y Villavicencio Eric. ¿Quién es el líder de este equipo? ¿Quién es Yo, el doctora. líder? ¿Barresueta? Sí, Barresueta. A ver, Barresueta. Entonces, escogerás quién va a exponer. Yo escojo quién va a poner. Sí. Si es que ¿Puedo aceptas. exponer yo primero? ¿Cómo? ¿Puedo exponer yo primero? No hay problema. Ya, pues entonces yo comienzo con la exposición, doctora. Ya, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, compañeros, doctora. Bueno, a nosotros nos tocó exponer lo que es el reporte de los resultados. Y ahorita les voy a hablar de lo que es el reporte de los resultados en la investigación cualitativa. Bueno, en este aquí, los reportes del resultado, estos pueden ser adquiridos en un formato que los reportes sean, bueno, este formato va a ser para reportes cuantitativos. Bueno, y lo primero que el investigador tiene que definir es el tipo de reporte que él va a presentar. Y este puede ser informes técnicos, pueden ser un capítulo de un libro, puede ser una tesis, bueno, y pueden ser afiches, etcétera. Hay varias formas en las que se puede presentar. Bueno, el resultado, en el cual este aquí va a depender de las siguientes razones, que son la razón por las cuales surgió la investigación. Este de aquí es la razón por la que uno eligió el tema, por qué quiso realizar este tema, qué es lo que le llamó la atención de este de aquí. El segundo va a ser los usuarios del estudio. Este de aquí depende igual, sigue dependiendo de la razón por la que uno hizo el estudio, pero este de aquí va a ser directamente sobre las personas que se va a realizar el estudio, que van a utilizar este estudio. Y el tercero va a ser el contexto en el cual se abra de presentar de aquí. Bueno, y los informes de investigación, estos aquí pueden presentar un contexto académico, también pueden ser, puede que no se, o sea, también pueden ser no académicos. Pueden ser uno o pueden ser los otros. La siguiente, doctora. Espérate un momentito. Quiero presentar un cuadro de Saint-Pierre, ¿verdad? Que yo les digo a ustedes que cuando hay los marcos conceptuales, ¿verdad? Ustedes se ayuden con esos marcos conceptuales, ¿ya? Y me pareció muy bueno. A ver, ¿dónde estoy?
¿Ven la lámina? Sí, sí, doctora. Sí, sí. Sí, a ver, déjame ver dónde está la copita por aquí. Está. Ya, lo que acaba de decir Richard, ¿verdad? Es lo que está en este marco conceptual. Entonces, ¿qué nos dice Saint-Pierre? Que los reportes de resultados del proceso cualitativo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver, ya lo que nos dijo Richard, ¿por qué nosotros queremos hacer esa investigación, ese estudio? ¿Verdad? Que si ese estudio también va a ser importante para los usuarios, para los lectores, y también ver el contexto de la presentación que puede ser, es decir, que puede ser un contexto académico o no académico. Luego, nosotros tenemos que la estructura de la investigación cualitativa, ¿verdad? Por lo general, yo sé decir que a pesar de que haya una estructura un poco generalizada, ¿verdad? Siempre nosotros tenemos que regirnos a lo que pide la institución, a lo que nos pide el docente o al que nos pida donde nosotros queremos poner el artículo. ¿Qué es lo que dice aquí? Que por lo general, ¿verdad? El reporte cualitativo va a llevar una portada, va a llevar un índice, va a llevar un resumen en español y en inglés, el cuerpo del documento y la referencia bibliográfica o apéndices, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de esto, realmente yo estoy hablando solamente de la parte que es resultado, porque ya les dije yo, hay dos maneras de presentar el resultado, solo como resultado o cuando ustedes hacen la tesis, pues lógicamente tienen que presentar el anteproyecto en pasado, lo que antes estaba en futuro, ¿verdad? Cabe señalar también que los objetivos es describir el estudio, tenemos que señalar la estrategia, tenemos que fundamentar el análisis y tenemos que comunicar los resultados, ¿verdad? Posiblemente esos resultados lleven esta característica de ser narrativos, ¿verdad? Lógicamente que tiene que llevar las categorías. Ya ustedes ya vimos que era una categoría y cómo se debían analizar las categorías. Las relaciones entre una categoría y otra y los elementos gráficos que nosotros vamos a presentar, ¿verdad? Y claramente que nosotros no podemos olvidar de esto que es muy importante, que es la bibliografía, que son los estilos que pueden ser APA, Vancouver, Harvard, Chicago, entre otros. Pero no podemos combinar, que decir que las 5 primeras hojas vamos a poner una bibliografía APA y que después vamos a poner Vancouver, sino que tenemos que elegir un solo estilo, ¿verdad? Y lógicamente se evalúa los resultados, ¿verdad? El encuadre general, la redacción, la forma y escritura, los métodos y procedimientos. En esta parte, cuando nosotros decimos que se evalúa, ¿verdad? Nosotros tenemos que considerar esta parte que es muy importante de los expertos. Ya imaginémonos que todos somos médicos, ¿verdad? Somos médicos general, pero si la investigación nuestra es de insuficiencia renal, quiere decir que nosotros vamos a tener que pedir ayuda a alguien que sea de esta especialidad para que nos diga, ¿no? Porque a lo mejor nosotros no comprendemos cierto resultado y el resultado está ahí a simple vista, pero nosotros no nos damos cuenta porque no somos los especialistas. A lo mejor viene el médico de insuficiencia renal y dice, pero aquí está lo que ustedes están buscando. Entonces, él lo ve de esa manera. También podríamos buscar un especialista de la metodología, ¿verdad? Porque la metodología, lógicamente, cuando uno es diestro, la metodología ya la domina muy bien. De pronto no definimos bien el diseño de nuestra investigación, ¿verdad? Y el metodólogo, bueno, la persona que ve esta parte de la estadística, ¿verdad? Él nos puede orientar también. Y en sí, todo lo que está en este cuadrito y de lo que nos acaba de decir Richard es de lo que van a hablar los compañeros subsiguientes, ¿sí? Ya esta es la lámina que nos explicó Richard, que en sí hay parte de lo que está allá y continuamos, Richard. Richard, tienes apagado el micrófono. Perdón. Bueno, les decía que hablando un poco más de lo que es el reporte,
Y bueno, el esquema que la doctora presentó es casi un resumen de lo que nosotros vamos a exponer. Está bien detallada cada cosa. Bueno, el reporte también nos debe ofrecer, debe tener una respuesta clara a lo que fue el planteamiento del problema. Y bueno, este de aquí va a tener que señalar los datos que fueron recolectados, que fueron analizados y fueron interpretados por el investigador o los investigadores. Y también debe tener y debe señalar las estrategias que fueron usadas para elaborar este reporte. Bueno, no existe también una sola forma de presentar estos reportes, aunque sí se debe elegir en qué forma lo vamos a desarrollar. Y el esquema tiene que ser de forma narrativa. Y los informes cualitativos, por lo general, siempre son un poco más flexibles que los cuantitativos. Ya, la siguiente, doctor. Ahora, viendo un poco las recomendaciones que hay para elaborar un informe cualitativo, es que la descripción y narraciones que vamos a utilizar tiene que ser un lenguaje vívido, fresco y natural. O sea, tiene que ser algo claro, sencillo de entender. Y por lo general va a ser un estilo más personal a la persona que va a realizar este informe o que va a explicarlo. Bueno, y hay que señalar que antes de elaborar un reporte, se debe revisar el sistema completo de categorías, los temas y las reglas de la codificación que existan. Esto de aquí se hace en base de lo que nos pida, por decir, en la revista que nosotros vayamos a presentar, o donde nosotros vayamos a presentar esto. Hay que ver las reglas de las codificaciones que ellos necesiten. Pero bueno, los reportes los reportes deben incluir un producto final, y va a depender del diseño. Y el diseño básico puede ser un modelo teoría, puede ser un fenómeno, puede ser un diagnóstico o un plan, o puede ser una sucesión de eventos o historia. En base a esto también nos podemos guiar para elegir el sistema que vamos a escoger. Siguiente, doctor. Ahora, para lo que va a ser, para enriquecer un poco la narración o historia central, de aquí nos recomienda que debemos usar anécdotas, metáforas y analogías. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que las personas entiendan de una mejor forma lo que uno trata de explicarles con el reporte. Y bueno, siempre es un poco mejor basarse en anécdotas y cosas que uno ha vivido, que por lo general también las personas pueden sentirse identificadas, entonces les va a ayudar un poco a comprenderlo mejor. Bueno, de aquí debe redactarse en primera persona. Bueno, y siempre comienza con una historia, puede ser un testimonio, puede ser una reflexión, o como les dije antes, puede ser una anécdota, o también puede presentarse de una manera formal. Eso también depende, como dije antes, de los requisitos que nos piden. Ahora, las contradicciones deben especificarse y también deben aclararse, porque las personas tienen que entender lo que nosotros tratamos de explicar con los resultados de nuestra investigación. Ahora, la interpretación de los resultados y la discusión, aquí debe revisar hallazgos y deben ser los importantes y deben incluir un punto de vista y una reflexión, pero de los participantes y también del investigador. Esto va a ser respecto al significado de los datos, los resultados y el estudio en general. Bueno, y se debe también identificar, o debe estar identificado con forma clara, las narraciones de los participantes, deben estar también las narraciones del investigador y las interpretaciones de este. Así también el investigador debe ser honesto y debe, tiene que presentar el estudio y tiene que presentar su posición personal. Y esto tiene que hacerlo de una forma honesta con las personas o con la audiencia que está escuchando esta interpretación, estos resultados, este informe. La siguiente, doctor. Y así, un poquito, Richard, ¿verdad? Esto de que habla de las contradicciones deben especificarse y aclararse. Muchas veces, ¿verdad? La comunidad, nosotros deberíamos de exponer toda investigación que hacemos en una comunidad, deberíamos de exponer los resultados, ¿verdad?
Y cuando nosotros expongamos los resultados y si la comunidad dice que eso no está bien, o sea, nosotros no nos vamos a poner a discutir, sino que buscamos la lógica y decirle que está bien, que vamos a hacer las rectificaciones, porque de pronto nosotros sí lo hemos puesto, pero están con palabras técnicas que ellos a lo mejor no entienden, ¿no? Pero en ese momento nosotros no nos vamos a exponer con discusiones. Cabe señalar que la universidad tenía un proyecto de vinculación de PPLs, ¿no? Cuando se hizo el lanzamiento de PPLs, del proyecto de los PPL, que quieren decir personas privadas de la libertad, ¿verdad? Se hizo un acto muy grande en la universidad, ¿verdad? Donde vino un PPL y vinieron los directivos y se les explicó qué era lo que se iba a hacer, ¿sí? Y de igual, cada vez que se terminaba un módulo, pues se hacía una reunión allá en los centros de rehabilitación y se decía cuáles eran los resultados que se obtenían, ¿no? Eso deberíamos de hacer cada vez que hacemos una investigación nosotros. Y esto, ¿verdad? Esto cuando dice la interpretación de los resultados, perdón, debe revisar hallazgo, es lo que nosotros también podríamos llamar la triangulación de datos, ¿verdad? Es decir, buscamos los expertos, buscamos los datos que ya están oficializados, que ya están en artículos científicos y lo comparamos con nuestros resultados. Continúo, doctora. No sé, Richard, si Bueno, aquí sigue otro usted. ¿Perdón? ¿Usted sigue? Ok. Bueno, este de aquí también va a incluir lo que son, o sea, debe incluir descripciones profundas y completas del contexto o del ambiente en el que realizamos la investigación. Bueno, y Metters, que este de aquí sugiere que la mayoría de los reportes deben contener la historia del fenómeno y el hecho que ha sido revisado. Bueno, este de aquí también debe contener el lugar en donde se hizo la investigación, donde se llevó a cabo el estudio. Debe tener también una explicación del clima emocional que prevaleció durante la investigación. O sea, hay que describir un poco las emociones que fuimos sintiendo en el momento que fuimos realizando la investigación, porque esto, aparte de explicar parte del proyecto, hace que las personas se interesen también por seguir, por ver el proyecto, por leer el proyecto. Bueno, y también debe tener una estructura que debe ser, aquí tiene que tener las estructuras organizacionales y también lo social y lo ambiental. Ahora, en ocasiones también se pueden agregar las transcripciones con anexos. Esto es para fines de las auditorías o también que el autor pueda profundizar en la investigación. Esto es cuando realizamos una cita. Debemos citar el autor de la persona a la que nosotros le copiamos y utilizamos lo que él decía. Esto también sirve para que la persona que lea la investigación pueda ampliar su conocimiento o pueda ir y leer lo que esa persona que nosotros citamos dijo y se le haga más fácil comprender por qué lo citamos o comprender directamente lo que nosotros estamos citando. Bueno, esto también deben incluir en todas las veces las perspectivas y las voces de los participantes. Bueno, también sabemos que no podemos ponerlas todas, pero debemos poner las que son más representativas o las más relevantes para poder expresar el sentir de la mayoría. O podemos elegir, valga la redundancia, el que exprese lo que la mayoría pensaba con respecto a esto. Y bueno, antes de elaborar el reporte, también se debe realizar un sistema completo de categorías, los temas y las reglas de la codificación, como ya les expliqué antes. También se va a sugerir que en el informe se traduzcan los resultados en oraciones temáticas y también en intervenciones sugeridas para mejorar la iniciativa y los cambios requeridos. Todo esto en base a los resultados que nosotros tuvimos con el proyecto. Ahora, también se debe utilizar símbolos y también se debe utilizar sinónimos y antónimos para buscar en internet o en diccionarios los términos cualitativos. Eso también es para que las personas puedan comprender de mejor forma los resultados. Sí, ahora, también van a existir lo que son las características de cada reporte. La siguiente, doctora.
Sí, un poco lo que dice usted, Richard, ¿verdad? Bueno, yo no sé si en el equipo de ustedes, pero cuando yo revisé, hicimos tutoría con ciertos equipos, yo les digo, a ver, póngase ahí clic derecho sinónimo para no estar repitiendo siempre las mismas palabras, ¿verdad? Como que nosotros tener más palabras para poder justificar las cosas. Y esto que nos habla aquí, que la ubicación del lugar donde se lleva a cabo el estudio, el clima emocional que prevaleció durante la investigación, ¿verdad? Esto es muy importante y que este clima emocional también se puede dar. Suponte, Richard, que a ti te mandan a hacer una investigación X. Tú no quieres ir, no te gusta hacer el trabajo de campo, no entiendes el tema o no te gusta el tema. Entonces, estas cosas van a influir para que ese clima emocional que tú tengas para con los entrevistados no va a estar del todo positivo, vamos a tener problemas. Entonces, eso es lo que uno quiere evitar, ¿no? Si ustedes se recuerdan la primera clase, yo les dije a ustedes, revisen las líneas de investigación del Ministerio de Salud. Escojan una problemática, la que más les guste, pero tienen que ver si hay estudio de esa problemática, ¿verdad? Porque se necesita la discusión de los resultados. Sí, con ustedes se hizo diferente porque con los otros cursos, cuando estábamos presencial, ya se le daban los temas porque hubo un concurso de investigación, ¿verdad? Entonces ya se le daban los temas a los chicos para que revisaran, ¿ya? O sea, como quiera, ellos ya revisaban los temas que eran parte del concurso. Claro, o sea, por ejemplo, cuando hicimos presencial, ¿verdad? Nosotros, el curso que yo daba presentó 6 proyectos. De los 6 proyectos ganamos 3, que deberíamos haber ganado 4. Pero ahí elegían uno en la mañana y uno en la tarde. Entonces, como justo el que debería de haber ganado participó con uno de los que ganó. Entonces, no podían elegir 2 ganadores en la mañana, ¿no? Entonces, para nosotros, para el curso que yo di, para nosotros fue gratificante de los 6 proyectos haber ganado 3. Y que aunque el cuarto no salió ganador, pero nosotros sentimos que fuimos ganadores, aunque no nos hayan dicho que fuimos ganadores, ¿no? Porque la investigación estuvo muy bien hecha, ¿no? No digo que estuvo perfecta, porque en el momento, por ejemplo, sí nos observaron que nosotros no teníamos en el comité de ética, sobre todo en el proyecto que se trabajó con parasitosis, porque se recogió la muestra, ¿no? Y ya estábamos trabajando con la muestra, quiere decir con un biológico. Entonces, como en la facultad no había el comité de ética, y buscar el comité de ética del Ministerio de Salud, pues era una controversia y de pronto mandábamos, porque en 3 meses, imagínense, en 3 meses hacer una investigación y presentar la investigación, fue algo rápido así, pero nosotros nos sentimos bien satisfechos de que el curso tuviera eso. Sí. Continuamos, por favor. Claro, cuando se va a trabajar con muestras biológicas se necesita el comité de ética para que apruebe las cosas. Necesitamos el comité de ética, ¿verdad? Y después lo otro, pues con un consentimiento informado y que el consentimiento informado explique para qué queremos los datos ya es bastante. Y siempre es ser secretos en la ética, o sea, no divulgar los datos que nos dicen los nuestros. Eso es lo que se tiene que guardar cuando nosotros simplemente trabajamos con encuesta, nada más. Ya, seguimos. Bueno, aquí hay un pequeño cuadro sobre los tipos de diseño. Estas son la característica que tiene cada reporte cualitativo. Bueno, aquí puedes ver que hay las categorías, la teoría fundamentada. O sea, las categorías son la teoría fundamentada, etnográfico, narrativo, fenomenológico, investigación y acción. Y bueno, y cada uno de esos va a tener la narrativa central, el producto final y los tipos de categorías en las que se pueden presentar. Por decir, en la teoría fundamentada, la narrativa central va a ser un modelo o teoría generada. En el producto final vamos a tener el modelo o la teoría, va a estar conjuntos con la proposición y las hipótesis que se generan. Y en los tipos de categorías que se van a presentar son los componentes del modelo o la teoría que se hizo. En cambio, el etnográfico, en la narrativa central, va a tener un relato de un lugar y la cultura que ha sido estudiada. Por eso cada uno tiene o sea, dependiendo del estudio que nosotros vamos a realizar, es que debemos elegir. Por decir, el narrativo
En la narrativa central va a tener una secuencia de eventos y pasajes de vida. O sea, dependiendo de todo esto es que nosotros debemos elegir el tipo de diseño que vamos a realizar. Por si el fenomenológico son las experiencias comunes y diversas de los participantes respecto del fenómeno. En la que es investigación y acción va a tener en cambio la conexión entre la problemática y la solución que se halla a esto. Y en cambio en esta, por decir, en el producto final va a tener un diagnóstico y va a tener un plan de acción. Y va a haber la implementación del cambio. O sea, este de aquí es sirve también para recomendar un poco lo que se puede hacer. Y en cambio en el tipo de categoría que se usa para presentar, este de aquí va a ser de una problemática o necesidad de transformación o de solución. O sea, vamos a presentar soluciones y vamos a presentar formas de transformar eso. Todo en base a los resultados que nosotros obtuvimos. Por decir, en la narrativa, en cambio, los tipos de resultados va a ser de interpretación y sucesión de eventos en la vida. Y por decir, el producto final va a ser una cronología de los eventos o de la historia. ¿Ya? Entonces, dependiendo de todo eso, es que nosotros debemos elegir el tipo de diseño que vamos a elegir. Y bueno, estas son las principales características para poder hacer la elección de esto. Ya, ¿cuál es el tema de ustedes? ¿El tema del proyecto? De nosotros es la mala alimentación y cómo infunde esto en los estudiantes. Ya, no es la mala alimentación, es la alimentación, cómo influye en el estudiante, porque si ya sabemos que es mala, ¿para qué vamos a investigar? ¿Ya? Imaginémonos, a ver chicos y chicas, pongan atención a esto que les voy a decir. Por ejemplo, imaginémonos que recién el equipo 10 está viendo el tema y quiere saber qué tipo de diseño va a ser, ¿verdad? El equipo 10 tiene que tener este soporte y decir, bueno, si yo quiero que mi estudio sea etnográfico, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que averiguar todo de ese lugar, que tengo que averiguar todo de la cultura, ¿verdad? Y tengo que averiguar todos los hábitos de este sector, ¿verdad? Entonces, yo me hago esa pregunta, ¿será que todo esto es lo que yo voy a hacer? Entonces, si ustedes contestan que sí, ya tiene un punto para hacer el etnográfico. Luego va al producto final y ustedes dicen, yo ya dije que sí voy a hacerlo de acá, entonces voy a ver qué pasa acá en el planteamiento. Dice, descripción de la cultura, la estructura, procesos y tema. ¿Será que yo voy a hacer todo esto en mi proyecto? De pronto dice, yo sí puedo hablar de la cultura, pero eso de la estructura no me gusta. ¿Para qué me voy a meter en eso? Entonces vamos viendo los pros y los contras, ¿no? Cuando dice tipo de categoría, es cultura. Entonces ustedes tienen que averiguar todo lo que es estamos hablando de alimentación, de la cultura alimenticia. Ya, y también de la cultura en forma general, que nosotros en la literatura dice que no hay cultura mala ni cultura buena, simplemente es cultura, ¿sí? Porque lo que es bueno para mí, para la otra persona es malo. Entonces las culturas no se señalan como una cultura buena o una cultura mala. Entonces, si creemos que nuestro proyecto es investigación-acción, hacemos este mismo análisis con cada uno de estas cositas. Entonces decimos, es así. Si creemos que nuestro estudio es fenomenológico, volvemos a hacer. Y si creemos que nuestro estudio es de teoría fundamentada, ¿verdad? Quiere decir que yo ya he revisado bastante literatura y que no hay nada sobre hábitos alimenticios o que hay muy poquito. Entonces digo, no, yo quiero crear una teoría sobre hábitos alimenticios partiendo desde mi hipótesis. ¿Ya? Pero siempre y cuando no haya, pero ustedes saben que con alimentación sí hay muchos estudios, ¿no? Entonces, es decir, yo creo una teoría de eso, de ese vacío que yo encontré, yo puedo hacer una teoría. Entonces, ahí nosotros podríamos decir que nuestro estudio es de teoría fundamentada. Gracias, Richard. Chinga. Sí, doctora. Ya. ¿Ve? Tenemos un médico joven ahí, nene. Sigamos, María.
Bueno, ahora sigue lo que es una estructura de reporte cualitativo, en el cual, bueno, como ya se mencionó, cada reporte es diferente, pero los elementos más comunes, sobre todo cuando se piensa publicarlo en una revista científica o en algún documento tecnológico, académico, este esquema, en este se puede encontrar los siguientes, como la portada, el índice, el resumen. En la portada, pues, comprende lo que es el título de la investigación, el nombre del autor, los autores o su afiliación institucional, o también el nombre de una organización que patrocina el estudio, así como la fecha o el lugar en que se presenta el reporte. Ahí en la siguiente sigue lo que es el índice, donde se encuentran los contenidos, las tablas, las figuras. Sí. Y ahí sigue el resumen, la cual esta tiene las mismas Espérate, categorías María, del reporte. María, despacito y con buena letra, ¿sí? Cuando usted quiere hablar de algo, me dice la siguiente, ya. Aquí en el índice, ¿verdad? Ustedes también tienen que ajustarse a lo que les soliciten. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando yo hago un trabajo de investigación de tesis, ¿verdad? Me gusta que el alumno ponga índice del contenido, índice de las tablas, índice de los gráficos. Serían 3 índices, ¿verdad? Otros docentes les han de pedir que no, que solamente haga un índice en forma general, es decir, usted mezcla los contenidos con las tablas y los gráficos, ¿no? Y eso no quiere decir que no está bien, sino que él pide que le hagan así, ¿no? Entonces él viene y ustedes tienen que hacer, porque si no, no les da paso a la tesis. Siempre yo sé decir que si no estamos de acuerdo con nuestro tutor, o sea, no nos exasperemos, siempre hablemos bonito. Ay, mire que así está mejor y es lo mismo que usted me dice, es como separarlo y cosas así, ¿no? Pero si a pesar de todo que nosotros, ¿verdad? Queremos persuadir a nuestro tutor y si ya nuestro tutor no cede, por favor, hagan lo que le pide el tutor, ¿sí? No discutamos, ustedes primero tratan de convencernos, ¿verdad? En forma bonita, suavecita, pero si ya no se puede, entonces tenemos que hacer el índice como nos dice, como nos piden. Ya, ahora sí, María. Aquí se tiene las mismas características de lo que es un reporte cuantitativo, por ejemplo, lo que es una extensión, la cual esta tiene un resumen sintético breve de los contenidos del estudio que permite lo que a los lectores conozcan las generaciones de una investigación. Siguiente. En cuerpo del documento, en la siguiente. A ver, tranquila María, no es de ir corriendo, ¿verdad? Nosotros, el resumen, nosotros tenemos que hacerlo. Cuando es un artículo científico, lo tenemos que hacer en inglés y en español. Y ese resumen o ese abstract va también acompañado de palabras clave, como mínimo 5 palabras clave, no más de 5, pueden ser 3, 4, pero no más de 5, ¿verdad? Palabras clave que también van en español y también van en inglés. Cuando nosotros hacemos un artículo para una revista, ya inclusive ahora en las tesis se les está pidiendo a los chicos, ¿verdad? Que hagan el resumen de su tesis tanto en inglés como en español, ¿sí? Y lógicamente aquí los compañeros del equipo, ¿verdad? Han puesto un ejemplo de un resumen de un artículo, de un producto, perdón, de investigación cualitativa, ¿no? Entonces vemos nosotros que está el tema en inglés, está el tema en español, ¿verdad? Y lógicamente que aquí solamente está el español, pero nosotros debemos de poner en inglés. Entonces ya ustedes ven que en este estudio se investigó, se hizo tal cosa. Igualito, este es ¿cómo se dice? Un ejemplo para que ustedes vean cómo tienen que hacer su artículo, ¿sí? Ahora sí, continuamos. En el cuerpo del documento se encuentra lo que es una introducción, la cual incluye los antecedentes tratados con brevedad, el planteamiento del problema, objetivos y preguntas de una investigación, así como una justificación del estudio, el contexto de la que es una investigación, dónde y cuándo se realizó, la categoría, los temas y patrones emergentes más relevantes y se encuentran los hallazgos.
y en los términos y lo que es los términos de la investigación, al igual que las limitaciones de esta. Es muy importante que se comente que la utilidad del estudio para el campo académico y profesional. En una revisión de literatura, debemos recordar que todo estudio debe vincular sus resultados de los que son de las investigaciones anteriores. Normalmente en los reportes cualitativos se incluyen lo que es la revisión de la literatura como un apartado o un capítulo en sí mismo, y además que en la presentación de los resultados se van comentando esto en relación con los estudios previos. Aquí los descubrimientos son productos de los datos emergentes, pero también se encuentran apoyo en una literatura. Y aquí a continuación hay un artículo de Morons y Quinn en 1995 sobre lo que se vincula el estudio de la literatura previa para un lector vea como caso típico de abuso de los antecedentes relativos, la cual es sobre los abusos de los niños, tanto niños, lo que yo entendí, que esto aquí es un porcentaje, tanto en Estados Unidos como en Canadá, sobre los niños en su etapa de infancia, cuando que tuvieron abuso sexual, tanto niños como una edad aproximadamente de un 20 o 45% de las niñas sufrieron abuso sexual en su infancia. En cambio, los niños tuvieron entre 10 a 18 porcentajes. Estos son estudios de aparentemente de una tercera parte de los estudiantes que acudieron a recibir lo que eran consejos por parte de los centros de apoyo psicológico de las universidades donde se reportaban haber sido abusados sexualmente, cuando estos eran niños. Ya, María, ¿me permites retroceder un poquito, verdad? Usted hablaba cuando el cuerpo del documento. Ustedes saben que en el anteproyecto que ya se revisó, que fue el primer capítulo, ¿verdad? Dentro de eso estaba el antecedente, primero estaba una introducción, estaba el antecedente, planteamiento del problema, contexto de la investigación y términos y limitación de esta. Cabe señalar que este reporte que usted lo tiene, aunque están todos implicados, ¿verdad? Cuando ya hacemos el reporte, nosotros ya no ponemos antecedente, cuando hacemos el artículo científico, o sea, ya no ponemos como, por decir, en el anteproyecto pusimos, ¿verdad? Una introducción, luego pusimos antecedente 1, 2, 3, así vamos poniendo, ¿ya? Pero en el artículo, si ustedes se fijan con el artículo que les envié, para que tengan un ejemplo, ¿verdad? Ya no se pone como un apartado, antecedente, 2 puntos, y se comienza a hablar del antecedente. Ya no se pone planteamiento del problema y vamos a poner objetivo y vamos a poner objetivo general, objetivos. No, ya no ponemos eso cuando se hace el artículo. Luego, ¿verdad? Como ustedes hicieron en la investigación, supongamos que lo hicieron en Manta, entonces sí se pone que la investigación se realizó en Manta, ¿verdad? Tantas personas de estas, cuántos hombres, cuántas mujeres, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y los términos y limitaciones que esta investigación tuvo. Pero todo se va haciendo como por párrafo y como con oraciones, pero ya no lleva ese apartado como lo hicimos anteriormente, que estaba el antecedente. Ya no lo lleva. Cuidado, se van a equivocar en el artículo. Bueno, y la revisión de literatura, yo creo que ya hemos hablado desde el primer día de clase que expusieron los estilos APA, Vancouver y Chicago, ¿verdad? Ya hemos hablado la importancia de la investigación en estos estudios. Ya, y lo que tienes aquí es un ejemplo, ¿verdad? Es otro ejemplo de un reporte cualitativo, es decir, para que ustedes vean cómo tienen que realizar su reporte, ¿ya? Sigamos, por favor. Y ahora el método. En esta parte de aquí del informe se describe cómo se llevó a cabo la investigación, la cual incluye el contexto, ambiente o escenario de la investigación, donde fue el lugar o sitio y el tiempo, así como los accesos y permisos.
Su descripción aquí es completa y particularizada, es muy importante. También se encuentra lo que es la muestra y los participantes, la cual este tipo tiene la procedencia, las edades, géneros y aquellas características que sean relevantes en este caso. Y el procedimiento de selección de una muestra es una descripción amplia. En diseño y abordaje principal, teóricamente son los que se encuentran los fundamentos, estudios, narrativos, o, entre otros. El procedimiento, la cual es un resumen de cada paso de un desarrollo de la investigación, inmersión inicial y también un total del campo. Esta aquí es el mismo, se encuentran los principios de acercamiento, descripción detallada y del proceso de recolección de los datos que fueron recabados. Bueno, cuando se... Dígame. Siga. Ya. Bueno, cuando fueron obtenidos y también como su forma de recolección, las técnicas utilizadas, la verificación y triangulación de estas fuentes y posteriormente también el tratamiento de los datos. En esta sección, en breve el artículo de revistas académicas, pero externa en reportes de una investigación. Algunas son recomendadas. Yo creo que lo que estoy hablando ahorita está ya en la otra parte. ¿Quién te está haciendo bulla? Es que al frente están construyendo. Ah, ya. Bueno, ¿verdad? Ustedes saben que también aquí, esta parte de los métodos, ¿verdad? Ustedes también ya lo hicieron en el capítulo 3. Ya, y ahorita aprovecho. Chicos, por favor, los que ya avanzaron en el capítulo 2 y 3, por favor, envíenme al WhatsApp, al correo. No me envíen porque no puedo entrar al correo. Y también de una, ya les digo, no he podido completar las notas en el aula virtual porque no tengo accesibilidad en el aula virtual, ¿sí? Entonces, por favor, envíenme al correo, ¿sí? Ya, si ustedes ven aquí los métodos, ¿verdad? Estos métodos también ya lo hicimos en el capítulo 3. Entonces, es una forma de que, por ejemplo, en el contexto yo les había puesto ítem, ¿verdad? Para que vayan poniendo y sea un poco más fácil y comprensible lo que tratamos del contexto. Asimismo, la muestra del participante, el diseño, ¿verdad? Y también tenemos los procedimientos que ustedes van a realizar. Sigo. Ahora sobre los análisis y resultados. Bueno, aquí dentro de lo que es la narración general se presentan las unidades de análisis, las categorías, los temas y los patrones. Estas son descripciones detalladas y significados para lo que son los participantes, así como un ejemplo ilustrativo de cada categoría. Está aquí, tienen experiencia de los individuos y de un investigador, además de lo que son los significados y reflexiones esenciales de este último. Aquí, tanto Williams, Ulrich y Grinder, ellos sugirieron el siguiente esquema. El siguiente, no, ahí está. El siguiente esquema es que es unidades, descripciones, anotaciones y evidencias. En las unidades se encuentran las categorías, los temas, los patrones, con sus significados y el orden que puede ser de acuerdo a una forma como eligieron. Y por su importancia, por su derivación o cualquier otro criterio lógico que tenga. En sus descripciones están los significados, anécdotas, experiencias o cualquier otro elemento similar a los participantes. En sus anotaciones y lo que es la bitácora es sobre la recolección y los análisis. En las evidencias sobre lo que es el rigor, esta se encuentra la dependencia, la credibilidad, la transferencia y la confirmación, así como la fundamentación y la aproximación de las representatividades de las voces y capacidades de la ortografía con algún significado que tenga. Bueno, otros autores recomiendan usar un producto mismo en la que se le una codificación para estructurar la sección o un capítulo de los resultados.
que tengan los temas o categorías más importantes por un vínculo cercano de un planteamiento, un rol central de una teoría o la explicación de algo se ha mencionado. Se utilizan como un encabezado para los que son los apartados entre 5 y de cada esto se debe mostrar diversas perspectivas de los participantes y respaldarse mediante la presentación de las unidades o citas representativas. En el siguiente, pues. En la narración. Aquí te voy a interrumpir, ¿verdad? Voy a compartir otro documento. Te voy a interrumpir. Déjame ver si lo tengo abierto. ¿Ya? Déjame ver. No, este no era. No era ese. Este de acá creo que es. Ya, déjame ir. Que me pareció muy bueno, ¿verdad? Lo que el estudiante hizo, ¿verdad? Cuando en este de aquí no es. Bueno, este es el cuadro de la categoría, ¿verdad? Cabe señalar que este cuadro está en Saint-Pierre, que nosotros tenemos que ir, ¿verdad? Como haciendo un esquema. ¿Se acuerda que yo alguna vez le dije que ustedes vayan haciendo, ¿verdad? Una tabla en Excel y que ustedes digan, por decir, supongamos que quiero hablar sobre el planteamiento del problema. Como el planteamiento del problema se le pidió que fueran unas 5 literaturas, entonces María pone, para hacer el planteamiento del problema voy a revisar el libro de Richard Barresueta, que hay un estudio que hizo en el 2000, igual que el que vamos a hacer, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿verdad? Este joven consultó otras literaturas y aquí tiene la categorización y la codificación. ¿Qué nos explicó él? ¿Verdad? Que para hacer el análisis de los datos cualitativos o para categorizar y codificar, tenía un objetivo que era indagar sobre las experiencias negativas de una mujer golpeada. O sea, aquí está tratando sobre un caso de violencia contra la mujer, ¿verdad? Entonces, el segundo paso es recolectar aquellos datos, ¿verdad? Hacer entrevista con profundidad, observar mujeres que están hablando de sus esposos, qué sé yo. Y la unidad de análisis lo hizo libre, es decir, él no llevó ningún esquema, sino que lo hizo libre. Y luego en el contexto que tenemos, que entrevista con una joven esposa, bueno, con un hombre X de tantos años, que es casada, que es de origen humilde, que vive en los suburbios y de Colombia, y estos son los resultados que obtienen, ¿verdad? Entonces él nos explicaba este cuadrito, ¿verdad? Ay, se me pasó. Que comenzaba a preguntar, ¿verdad? ¿Qué pensaba él de ella en ese caso de la problemática? Entonces ella decía, solamente les voy a leer ¿no? Dice, mi esposo me ha golpeado varias veces, ¿no? Pero se iba notando, se iba registrando hasta la pausa. Suponte que yo fuera aquella mujer que está entrevistando el que ha escrito eso, y yo digo, mi esposo me ha golpeado varias veces y comienzo a llorar. Entonces él tiene que ponerme que yo lo digo con lágrimas en los ojos, llorando, gritando, riendo, qué sé yo, ¿verdad? No, entonces que esta persona que fue entrevistada, ella decía que su esposo la había golpeado, hacía pausa, pero que no sabía cómo decirlo, ¿verdad? Entonces después dice, me pega con el puño, me pega con la mano abierta, qué sé yo, ¿no? Y entonces dice que también ella se sentía, ¿verdad?, herida, que le decía que era una ramera, que le insultaba, ¿no? Y después podría ser que ella de tanto decía que ella no le daba motivo al susodicho para que le pegue, ¿no? Pero ella hacía pausa y me dice que los hombres se meten en mí como culebras, ¿ya? Bueno, esto no lo leyó el chico porque me pareció que como que se cohibió, ¿verdad? Me dice que los hombres se meten en mí como culebras, que me gusta hacerlo y quedar mal. Ya, y así sucesivamente cada uno de estos tiene, ¿no? Pero lo que me pareció interesante, creo que se me borró el cuadrito. Bueno,
se buscaba la relación que tenía una variable con otra. Entonces se hacía un cuadro y decía a ella, bueno, ¿esto tiene relación con el maltrato o no? Entonces en uno de los cuadros decía que ella quería trabajar, ¿verdad? Porque tenía un hijo. Entonces veían que el esposo la sobornaba y le decía que no vaya a trabajar. Entonces eso tenía mucha implicación, o sea, tenía un signo más y que eso le implicaba. O sea, iban buscando, ¿verdad? Y se iba buscando una relación que había con una variable y con otras variables, ¿sí? Entonces, eso es la categoría. Y yo digo, siempre no digan no a los esquemas que aparecen en Saint-Pierre, ¿sí? Y que muchas veces, como dijo el alumno que expuso esta parte en el otro curso, que como que el ejemplo de Saint-Pierre estaba muy largo y como que no lo entendía mucho, y entonces él vino y buscó este otro ejemplo que es sobre la violencia física, ¿no? Entonces yo lo felicité porque, o sea, él había acudido, ¿no? Y también tuve un estudiante, yo le hago una pregunta y me dice, doctora, yo no sé eso. Yo le digo, y si no sabes, ¿por qué lo pusiste? Y si no sabías, tenía que buscarlo, ¿sí? Ya. María, nos quedamos, ahí nos quedamos, aquí. Ya. Negativa o No quiere, ¿sí estás viendo la lámina, María? no. ¿Es esta? ¿Allí? ¿Allí sí, María? Sí. Sí, ahí sí. Bueno, dice que con respecto a lo que es la narración, esto de aquí se describen los resultados. Entonces se puede presentar de diferentes formas. Aquí le voy a mostrar un ejemplo, la cual su ejemplo va a ser de la guerra cristera en Guanajuato. En la siguiente le puedo mostrar Guanajuato. Es un ejemplo de cómo se puede hacer un esquema de estudio cualitativo. Sí, bueno, cabe señalar que en esto de la guerra cristera, ¿verdad? Primeramente uno comienza la indagación en forma general, hace un antecedente, por qué se inició esta guerra, ¿verdad? Y luego, poco a poco, dependiendo de lo que yo quiera investigar, pues lógicamente es lo que yo voy a observar o lo que yo voy a preguntar. Ya, gracias, María. Eric. Sí, doctora, dígame. Continuamos. La de ahí, narrativa. La siguiente, pero el esquema. Bueno, como vemos, aquí tenemos la forma de cómo se va a hacer un esquema, la exposición narrativa. Tenemos lo que es la secuencia cronológica. Por otra tenemos por tema, en otro caso tenemos lo que es por relación entre temas, y por otro tenemos un modelo en desarrollo. Y por último también lo podemos hacer por contextos. Bueno, la siguiente versión. A ver, eso no está bien expuesto. Si nosotros ponemos este ejemplo, nosotros no lo vamos a leer, pero sí decimos de la secuencia cronológica, ¿verdad? O sea, ¿por qué se produjo esta guerra? Entonces, ¿qué dice la literatura? Que se produjo, ¿verdad? Por la iglesia, porque como que no se... los gobernantes, en este caso los políticos, no querían que la iglesia se incluyera, ¿no? Eso vendría a ser una secuencia cronológica, porque aquí tenemos nosotros antecedentes previos a la guerra, ¿verdad? Que hubieron combates, ¿verdad? Hubo mucha gente que se murió, pero solamente eran porque los políticos no estaban de acuerdo con los curas. Ya, en el ejemplo de ustedes que tienen
alimentación, ¿verdad? Entonces ustedes van a ver que la alimentación no es solamente de ahora, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, ¿cómo era la frase de Aristóteles? Que tu alimentación sea la medicina y la medicina tu alimentación. Son de antes, años de Cristo, ¿verdad? Que uno tiene que poner esos antecedentes. Lógicamente, luego cuando ya vemos por tema, que no es otra cosa que los temas vienen en relación con las categorías, ¿verdad? Yo de pronto yo digo, bueno, ¿y qué es lo que yo quiero investigar, ¿verdad? ¿Será que yo quiero investigar ahorita? Si es que ellos vivieran, ¿verdad? Yo quiero investigar cómo están ahorita, ¿ya? Yo investigo, imaginémonos que la guerra no fue en 1925, ¿no? Entonces yo digo, por temas, yo voy a levantar un perfil de los que fueron a pelear, de los sobrevivientes. Luego levanto otro perfil de la familia de los que se fueron a pelear. Entonces, después cuando hablamos relación con tema, buscamos la relación. ¿Será que esta temática que yo pude encontrar con la manutención y apoyo de la familia, será que tiene relación con los asesinatos del párroco? Entonces yo vengo y comienzo a hacer, eso es lo que uno llama que se relaciona ¿cómo se dice? Se me escapó la palabra. Las categorías, ¿verdad? Que hay relación por categoría. Lógicamente, pues va a haber un modelo, ¿verdad? Desarrollado, ¿verdad? Que hablan sobre los efectos y causa. Ya. ¿Qué provocó la guerra? ¿Qué causa dejó la guerra? ¿Cuáles fueron las cosas positivas o negativas que se sacaron de la guerra? Yo pienso que fue negativo, ¿no? Porque se perdió mucha gente. ¿Y cuánta gente, pues, perdieron a sus padres? ¿Cuántos niños quedaron sin papá? Ya. Y lógicamente, cuando ya hablo por contexto, pues, lógicamente tengo que la guerra cristera en Guanajuato, ¿verdad? Presentar los resultados que en este caso yo ya encontré, ¿verdad? Hablo por los municipios de cada uno de los que intervinieron. O sea, eso es lo bonito de una exposición, pero si me vienen a mí a decir solamente que hay la manera de exposición, que se hace la secuencia cronológica, que se hace por temas, pero si no lo explican, entonces yo no puedo saber si ustedes lo explican, si ustedes comprenden, o yo no estoy sabiendo si los chicos que están escuchándole también van a comprender. O sea, eso es lo rico de una exposición. Continuamos, por favor. Bueno, y ese ahí también es parte del esquema, como lo vemos por actores, también otra que es por relación con la literatura, aquí para comparar con lo que es el marco teórico. En otra tenemos en relación con las cuestiones futuras que deben ser analizadas. Y por la visión de un actor central, también tenemos que se hace lo que es a partir de un hecho relevante, que aquí es donde ya se elabora lo que es la discusión. A ver, Eric, déjame, por favor. A ver, chicos, yo ya hace un momento yo ya hice el análisis de este cuadro, ¿verdad? Para comprender exactamente cómo se debe hacer el informe cualitativo o el reporte cualitativo. Entonces, creo que es este. Ya, entonces, de igual manera, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer el análisis de estos cuadros para verle la aplicabilidad en el reporte que ustedes tienen que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen la alimentación, ¿cómo influye la alimentación en los estudiantes? Entonces, ustedes para eso han tenido que revisar muchas cosas, ¿verdad? Porque en este momento, en cambio, no tenemos testigo de lo que está pasando con la alimentación, pero sí hay, por decir, estudios y que, lógicamente, que como son en personas ya grandes, ¿verdad? Mayores, adultos, no digo adultos mayores, digo adultos, pues lógicamente se va a evaluar con el índice de masa corporal, ¿ya? Y así cada uno vamos a ir comprobando, dice, relación con la literatura, o sea, si ya nosotros hacemos el estudio con un grupo de personas de tantos años, nosotros tenemos que revisar estudios que se han hecho antes, que han hecho otras personas con ese mismo grupo de personas. O sea, con el grupo de personas me refiero a la edad, ¿sí? Y por la visión de un actor central, bueno, aquí nosotros tenemos, ¿verdad? En este caso, tendríamos los líderes comunitarios, ¿verdad? En esto por la visión de un actor central, ¿ya? Y
Pero en el caso de nosotros que estamos haciendo una investigación, ustedes pueden consultar con un nutricionista porque estamos hablando de nutrición. Ya, a partir de un hecho relevante, ¿verdad? Bueno, aquí habla sobre las armas y nosotros tendríamos que hablar de los estudios que se han hecho, de los estudios relevantes. Y luego tenemos la participación, cómo se vinculó el fenómeno con los participantes. Bueno, eso nosotros no podríamos ver, sino más bien después de los resultados comunicarle y si que ustedes van todavía a hacer una investigación, ustedes podrían ver qué pasó con esa investigación. Ya, y asimismo, ¿verdad? Este otro siguiente cuadro, pues lógicamente tiene igual, como vimos en la primera lámina, secuencia cronológica, luego tenemos por tema, la relación de temas o categoría y por un modelo desarrollado y por contexto, ¿verdad? Y aquí siguen los curitas metidos en esto. Ya. Asimismo, volvemos, ¿verdad? Volvemos a ver, ¿no? Y yo le decía a los chicos que este ejemplo de depresión postparto, ¿verdad? Es un tema muy bonito que podríamos haber investigado con las mamás de cada uno de vosotros. ¿Ya? Y entonces, cada uno de estos son los ejemplos. Entonces, los que han traído nuestros compañeros, en este caso el equipo 10, ¿verdad? Es para que ustedes vean cómo se va llevando la secuencia, porque no puede ir un párrafo por un lado y el otro párrafo por el otro lado. O sea, todo tiene que tener secuencia, ¿sí? Igual, a ver, siga Eric. Bueno, aquí tenemos lo que es el ejemplo del modelo de narración. Como primero vamos a tener lo que es las unidades de significado, que es la descripción. Tenemos la categoría, las anotaciones del investigador, como bitácoras de campos y análisis. Y en el tema 2 tenemos los que siguen la misma secuencia más que todo, como lo explicó la doctora también anteriormente. Bueno, más que todo esto es un ejemplo de cómo es que se va a desarrollar la narración de un reporte cualitativo. Bueno, esto es cuando tenemos una investigación de diseño narrativo, ¿verdad? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lógicamente que también tenemos que hacer las categorías para en el momento que empezamos a hacer la narración, pues no mezclemos una cosa con la otra o no encaje lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que ver aquí. Siga, por favor. Bueno, en aquí tenemos lo que es la secuencia inductiva para presentar los resultados. Bueno, en aquí se comentó que el orden de la presentación de los temas y categorías pueden ser cronológicos, por importancia o por derivación, la cual aquí se van a manifestarse de cualquier otro criterio lógico. Tenemos que en otro esquema consiste en presentar los resultados por una secuencia inductiva, a cual, siguiendo el proceso de codificación que se muestra en este gráfico, como por ejemplo tenemos las unidades de categoría, las relaciones entre las categorías, los temas, las relaciones entre temas. También vamos a tener los patrones y los descubrimientos. Y por último tenemos la dependencia, credibilidad, transferencias y primación, así como los demás criterios del rigor cualitativo, en este caso. Hugo Briones. Hugo Briones. Hola. Hugo, le voy a hacer una pregunta. Dígame, ¿usted entendió lo que acabó de decir Eri? No mucho, la verdad. ¿No mucho o no nada? No, casi no lo entendí. ¿Ya vio? Chicos, nosotros no es leer, es analizar, poner ejemplo.
para que nuestros compañeros, inclusive para el aprendizaje, ¿verdad?, sea más efectivo. O sea, no es solo, yo no me enojo porque ustedes Por eso, pongan doctora, esta es una presentación de cómo llevar la narración. ya, entonces, ¿qué dice aquí, verdad? Que el orden que nosotros debemos presentar nuestra temática, ¿verdad?, es conforme fueron sucediendo. Se me ocurre, ¿verdad? Ustedes están haciendo de alimentación. Lo primero que debe aparecer en el marco teórico de cuando sale Aristóteles en el siglo antes de Cristo, lo que dice cómo es la alimentación, para qué sirve la alimentación, que la alimentación era curativa y todo eso, ¿verdad? Ahí vamos haciendo cronológicamente. A ver, buscamos, ¿verdad? Luego buscamos los artículos científicos. Es decir, si hay un artículo científico que fue hecho en el 2015 y otro en el 18, quiere decir que yo primeramente tengo que hablar sobre el artículo 2015, después el 2018, después el 2020, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos quiere decir. En cambio, si hablamos con la guerra de Guanajuato, nosotros tendríamos que remontarnos desde cuando empezaron las crisis con los políticos, con los curas, ¿sí? Desde el año tal hasta que terminó, ya. También podríamos hacer esas categorías por la importancia, ¿verdad? Nosotros tendríamos que ahí se contrapone. Imagínense que el artículo del 2018 yo lo veo mucho o lo veo de mayor importancia que el artículo de 2015. Entonces, eso yo lo que tendría que poner. O sea, el investigador tiene el poder de decidir, ¿lo hago cronológico o lo hago por importancia? ¿Ya? Luego, ¿verdad? Vamos, ¿cómo se van encadenando estos artículos? Solamente les voy a poner el ejemplo de la problematización, que son de 5 artículos. Entonces, ustedes van relacionando un artículo con el otro artículo, ¿verdad? O una categoría con otra categoría, ¿ya? Y que muchas veces nosotros podríamos tener cosas que se repiten. Supongamos que María Chinga y Hugo hicieron una investigación en tal fecha y luego volvieron a hacer otra investigación. Entonces nosotros como que tratamos de buscar una relación y parafraseamos esa relación que hay, pero también la citamos porque ya vimos que a pesar de que parafraseemos, nosotros tenemos que poner la fuente bibliográfica, ¿verdad? Y luego nos dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos un esquema que consiste en presentar los resultados por una secuencia inductiva. ¿Qué quiere decir una secuencia inductiva? Eric, ¿qué quiere decir una secuencia inductiva? Cuando yo hablo de una secuencia inductiva, ustedes saben que el método inductivo va de lo particular a lo general. Es decir, que yo empiezo analizando algo pequeñito hasta más grande, ¿verdad? Y lo que tenemos aquí, según Mertens en 2010, ¿verdad? Nos dice que nosotros tenemos que hacer el análisis por unidades y categorías. Luego que nosotros ya tenemos buscada esas categorías, buscamos la relación entre esas categorías y los temas, ¿verdad? Aquí está relación. Yulexia, apaga el micrófono, por favor. Ya, luego tenemos esto, ¿verdad? Relaciones de los temas. Y luego, pues, lógicamente tenemos los patrones, en este caso, de que tenemos, ¿verdad? ¿Cuáles serían los patrones de alimentación? Que dice la ciencia que una alimentación balanceada tiene que consumir alimentos proteicos, alimentos de vitaminas y minerales, carbohidratos y grasa, ¿verdad? Pero una grasa que no sea saturada. Entonces, esos serían nuestros patrones. Y también los otros patrones que nosotros seguimos, que decimos que el índice de masa corporal es entre 18 y 24.9. Entonces, esos son los patrones, ¿verdad? Hugo, ¿entendiste algo? Sí, ahora ya entendí un poco más de cómo relacionar los temas. Ya, sigamos, Eric. Bueno, ahora tenemos lo que es el soporte de las categorías. Como vimos, cada categoría es necesario incluir ejemplos de unidades como segmentos o citas textuales, tomadas de la entrevista o de secciones grupales o actores.
la cual aquí sean los más relevantes y significativos. Bueno, también tenemos que en esta clase de respaldo, acordemos que se le denomina la triangulación de datos y fuentes, y también la ayuda a establecer la dependencia y la credibilidad de la investigación. Lo mismo que presenta la evidencia contraria si es que se localizó a buscarla. Eric, en español, ¿qué quiere decir eso? Vamos a buscar o sea, que vamos a sacar las citas de un texto que estamos investigando sobre nuestro tema. No es sacar las citas, porque yo con las citas no hago nada. Más bien sería que yo tengo que revisar los resultados de aquellas investigaciones, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy sacando esos resultados de otras investigaciones en las personas con un grupo de edad, si nosotros estamos trabajando con universitarios, quiere decir que todas las investigaciones tienen que ser con estudiantes universitarios, ¿verdad? Luego que ya nosotros ya tenemos eso, ¿verdad? Buscamos la triangulación de datos o la discusión de resultados. Y no nos olvidemos que la triangulación de datos se puede tomar de diferente manera. Discusión de resultados con otros resultados que está. Comparar las metodologías que se han utilizado, o también yo podría decir que en mi investigación se hizo una triangulación de recolección de datos, que recogimos los datos por observación, por encuesta de recordatorio de 24 horas, por consumos de alimento. Entonces yo estoy haciendo 3 combinaciones de 3 instrumentos diferentes. A eso también se llama, pero que todos tienen un fin, para yo saber cuál es el tipo de alimentación que consumen los chicos de la universidad, ¿verdad? Y lógicamente que también aquí en la triangulación de datos, ¿verdad? Participa el equipo investigador de ustedes, y también pueden pedir apoyo, en este caso, de un profesional en la temática que es de nutrición y alimentación. A ver, explico. El soporte de las categorías, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto? Que cada categoría, ¿esto ya vimos? Sí, ya está, la siguiente. Porque esto está repetido allá, ¿verdad? Deben sostenerse en varias fuentes, a esta clase de respaldo. Esto es lo mismo que está allá, solamente en otro gráfico. Ya, sigamos. Bueno, aquí vamos a tener lo que es los elementos gráficos, al igual que los reportes cualitativos. Aquí vamos a enriquecer con la ayuda de gráficos, como vemos ahí los mapas, diagramas, matrices, jerarquías y calendario. Por ejemplo, ¿cómo dice? Por ejemplo, las tablas y figuras, incluso con las frecuencias de la presencia de cada categoría o temas de conteo. Como por ejemplo vemos ahí el cuadro, que van a estar las direcciones, los gerentes, los directores, gerentes y los empleados. Ay, Entonces, así. Eric, de corazón te digo, tienes que poner atención, por favor. Bueno, aquí cuando nosotros hablamos de los elementos gráficos pueden ser una tabla, puede ser una imagen, puede ser en este caso, también puede ser un organigrama, un mapa conceptual, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que al igual que los reportes cuantitativos, los cualitativos se enriquecen con la ayuda de apoyo gráfico, ¿verdad? Ya hemos dicho que la investigación cualitativa, ¿verdad? No necesariamente tienen que haber datos, no necesariamente tiene que haber tablas, pero sin embargo va a haber un momento que la investigación cualitativa va a tener que acudir a los cuadros y los gráficos, ¿verdad? Y este cuadro, ¿qué es lo que nos dice, verdad? Es en un ambiente de trabajo. Imaginémonos que ustedes son directores son dueños de una clínica, ¿verdad? Aquí están los directores, que el mismo dueño, canastos.
El mismo dueño es el director, ustedes tienen un gerente y están los médicos, están las enfermeras, están los barrenderos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que este director y dueño de la clínica tiene que ser honesto, que tiene que ser austero, es decir, no gastar la plata por gusto o no ocupar la plata que es para una partida, ocuparla para otra cosa, ¿verdad? Tiene que ser leal y tiene que ser productivo. Estas mismas condiciones la va a aplicar en este caso el gerente. Pongamos otro ejemplo. Supongamos que ustedes, además de la clínica, ustedes tienen réplicas en otras ciudades, la misma clínica, ¿verdad? O sea, con el mismo nombre. Ya, entonces ustedes para convencer los directores, convencen al gerente y ustedes le dicen, por decir, a ver, Eri, usted es el gerente de la clínica de acá de Manta, usted tiene que trabajar cumpliendo con estos valores. ¿Y para qué? Para que la clínica Manta sea un referente, que la clínica de Manta sea un orgullo que uno tiene y quien pueda trabajar. Entonces, ¿qué le tiene que decir Eric a los empleados, a los otros médicos, a Hugo, a María, etcétera, etcétera? Entonces, Eric le dice, bueno, ustedes tienen que ser honestos, tienen que tener entrega al trabajo, tienen que amar el trabajo, tienen que esforzarse para que el trabajo sea ético, para que sea productivo. Y también, ¿verdad? Lógicamente que la satisfacción de estos empleados va a depender mucho de lo que haga Eric y de lo que haga el dueño de la clínica, ¿verdad? La satisfacción y la motivación. Primeramente hay la satisfacción de haber cumplido con un trabajo. Suponte, llegó una persona que ya casi se moría y le salvaron la vida. Esa es una satisfacción interna, ¿verdad? Pero uno necesita una motivación, que aunque sea que el director o el gerente le manden un cartoncito y le diga se le felicita, se le agradece, qué sé yo, o algo, ¿no? O cuando ya cumplen un año le mandan un ramote de flores si es médica y diciéndole por su valiosa labor, qué sé yo. Entonces, o sea, no importa qué es lo que se hace o qué es lo que se da, pero lo importante es que ese médico, esa enfermera, ese barrendero esté satisfecho de lo que hace, ¿verdad? Y acá tenemos un esquema de la teoría fundamentada, ¿verdad? Como dice acá, que en la teoría fundamentada nosotros tenemos que ver también las categorías. O sea, en todos los diseños de investigación tiene que haber las categorías, si no, no podemos avanzar en el marco teórico, ¿verdad? Y lógicamente que si ya nosotros hemos revisado suficiente literatura y vemos que en ese tema que vamos a hacer, que estamos haciendo nosotros, que es de alimentación, hay un vacío, quiere decir que yo tengo que agarrarme de ese vacío para yo poder hacer una teoría de eso que todavía no está claro. Continúa, por favor. Bueno, ahora tenemos lo que es la sistematización de un estudio cualitativo. Como vemos, aquí va a ser un aspecto para una investigación adecuada y tener las evidencias. Bien. Bueno, primero vamos a tener que este proceso analítico se va a basar en lo que es la inversión de los datos y búsqueda de clasificaciones como tipos. Repetidas en las codificaciones y en las comparaciones que caracteriza al enfoque de la teoría fundamentada. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el Strauss y Corbin de 1990, que describen la codificación abierta como aquella fractura de los datos y permite a uno que identifique algunas de las categorías, sus propiedades y ubicaciones dimensionales. Bien. Bueno, en otro tenemos que el lenguaje y las participantes llevan el desarrollo de las etiquetas asignadas a la categoría y que sus códigos fueron identificados como descriptores cortos o breves, conocidos como códigos en vivo para las estrategias y supervivencia y afrontamientos de la vida. Bueno, aquí tenemos otro método que es el Murrow. Aquí escribió memorandos analíticos, la cual los autorreflexivos para documentar, enriquecer el proceso analítico y así como para transformar pensamientos implícitos y expandir el cuerpo de los datos.
la investigación. Bueno, si escuchamos lo que nos dijo Eric y si hemos leído lo que está en pantalla, ¿verdad? Eric se está refiriendo aquí a la teoría fundamentada. Y si nosotros comenzamos a analizar cada uno de los criterios de Morrow, de Strauss y Corbin, ¿verdad? No importa si es la teoría fundamentada, si es un diseño etnográfico, si es un diseño de cualquier otra índole, ¿verdad? Hay que hacer las categorías y hay que codificar. Ustedes para codificar tienen que usar el Excel y luego de esa codificación, pues creo yo que el término es emigrar esos datos que ustedes tienen en Excel y llevarlo a un software, ¿verdad? Para que ustedes analicen y analicen los datos, ¿no? Ya en la exposición anterior, pues los compañeros presentaron algunos software. Entre el más común que se utiliza es el SPSS, pero ese es para investigación cuantitativa. Ya, sigamos, por favor. Bueno, aquí vamos a tener los criterios para posicionar lo que es la categoría central, como mencioné antes. Bueno, aquí vamos a tener que la categoría central está en relación con otras categorías. También va a tener frecuencia con la que aparece con categoría de los datos, como dije antes. Va a tener la capacidad de inclusión y facilidad con que se vinculan a otras categorías. En su claridad de sus implicaciones va a tener para construir una teoría más general. Y en otras tenemos que tiene una movilidad hacia una concentración teórica más poderosa. Por ejemplo, el grado en que los detalles de la categoría fueron trabajados o refinados. Bueno, la contribución es una contribución y aplicación para obtener una variación máxima en términos de dimensiones, propiedades, condiciones, consecuencias y las estrategias. A ver, ¿verdad? Esto, cuando hablamos sobre, estos son criterios o son recomendaciones, cuando nosotros queremos hacer las categorías, para no repetir, ¿verdad? Lo mismo, nosotros tenemos que ver si la primera categoría que hicimos está si la segunda categoría que tenemos está inmersa en la primera categoría, entonces nosotros venimos y formamos una sola, es decir, hacemos un mix o fusionamos las categorías, pueden ser 2 o 3. Entonces ahí nosotros vamos a evitar la repetición de datos, la repetición de literatura, sino que ya abarcamos dentro de eso, ¿verdad? Y entonces son consideraciones que nosotros tenemos que ver en el momento que ya se van a hacer cuando se van a presentar los datos. Bueno, acá tenemos lo que es la discusión, vamos a tener las conclusiones y recomendaciones e implicaciones de la investigación. Bueno, derivan conclusiones, esto de aquí explicitan recomendaciones para otras investigaciones, la cual indica lo que prosigue o lo que se debe hacer en eso, para así evaluar la implicación de la investigación. Bueno, de aquí establece cómo se respondieron las preguntas de investigación o si se cumplieron o no los objetivos relacionados. Acá también tenemos que se relaciona con los resultados, con los estudios previos, comentan las limitaciones de la investigación y también destaca la importancia y el significado de todo el estudio. Y por último, discuten los resultados inesperados. Entonces aquí las conclusiones deben ser muy congruentes en los datos. Entonces esto quiere decir aquí que las conclusiones van a salir de lo que es los resultados de la investigación. Ya, a ver, lo simplifico. Ustedes saben que la investigación tiene objetivos, ¿verdad? Si nosotros tenemos 3 o 4 objetivos, deberíamos de tener 3 o 4 conclusiones. Y es bien cierto lo que dice Eric, que que las conclusiones salen de los resultados, ¿verdad? Imaginémonos que ustedes tienen 5, 6, 10 cuadros, pero ustedes solamente, de esos cuadros, solamente tienen 6 cuadros que aportan a los objetivos.
Entonces, cuando nosotros hacemos un artículo científico, no lo llenamos de cuadros, simplemente ponemos los cuadros más relevantes del tema. Ya pueden ser 1, pueden ser 2 o 3, pero no más. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración, ¿sí? Y cuando hacemos un informe, por decir, en una tesis, esos cuadros que nosotros hemos investigado y que hemos hecho, ¿verdad? No pueden ir dentro de los resultados, pero los ponemos en anexo, ¿ya? Que el que lea nuestro trabajo, cuando hacemos la tesis, que el que lea nuestro trabajo, qué información tan interesante, pero sin embargo hay un vacío en esto. Entonces, esos cuadros que tú pones en anexo y los cuadros que usted ha puesto dentro de los resultados, te pueden dar apertura para otras investigaciones, ¿sí? No es que se desechan, se ponen como anexo. Doctora, dígala adelante, sígale. ¿Perdón? La siguiente, ¿cuál es la que sigue? Esa es la que sigue. Ejemplo de una conclusión sobre las estrategias de confortación a pacientes traumatizados. Ya, este ejemplo es como para ver, para más que todo entender muy bien lo que estamos explicando, más que todo. Entonces, aquí, por ejemplo, en lo primero tenemos que la estrategia y los estilos de atención de las enfermedades deben ser apropiados al estado del paciente. Tenemos un ejemplo aquí, dice, no debe emplearse la misma estrategia a un paciente atemorizado que en uno aterrorizado. La diferencia de nuevo. En otro tenemos que sí. Esto de la estrategia. En otro tenemos que sí. Espérate, Eri, esto de la estrategia es lo que nosotros queremos aplicar, que nosotros tenemos que aplicar para conseguir un resultado. Imaginémonos que tengamos a un paciente con unas cintas acá y que a duras penas puede hablar. Entonces nosotros tendríamos que buscar una estrategia para conseguir la respuesta de él, ¿no? No va a ser lo mismo que si Eri tiene quebrado un brazo, ¿verdad? Un hueso, lo que sea, ¿verdad? Él puede hablar, pero si ya es esta parte de acá, usted va a tener que idearse, pero usted necesita la versión de él. De pronto se consigue un aparato y le dice, si aplasta 2 veces, si aplasta una vez es sí, si aplasta 2 veces no, y si aplasta 3 veces es que no se acuerda o no sabe. Entonces, esas son las estrategias que nosotros debemos ya. Y otra cosa, imaginémonos que ustedes, bueno, en el caso nuestro no se da, ¿no? Pero que si pongamos que en medicina, ¿verdad? Queremos saber sobre la alimentación y tendríamos un atleta, por decir, ¿verdad? De diferente deporte. Y entonces vamos a ver que la alimentación de él va a ser muy diferente. Va a ser muy diferente a la alimentación de Hugo, a la alimentación de Eric, de María, de Yulexi, de todos. Entonces eso, o sea, nosotros tendríamos que aplicar diferentes estrategias. Suponte que dentro de ustedes estuviera Agustín Delgado. Imaginémonos que todavía Agustín Delgado no ha colgado los botines, ¿no? Entonces nosotros, si le hacemos un índice de masa corporal a Agustín Delgado le va a salir siquiera, si no le sale obesidad 1, le sale sobrepeso. Pero nosotros debemos de considerar que Agustín Delgado es pura masa muscular, que si yo vengo y lanzo un bisturí así, yo no voy a ver grasa. Y que si a mí me lanzan un bisturí acá en el brazo, en mí se van a encontrar grasa. Entonces, yo no lo puedo catalogar a Agustín Delgado como obeso o si estás con sobrepeso, porque yo tendría que hacer una consideración de una reducción de un 10% del peso, como con un margen de error, ¿ya? Entonces, son todas son estas excepciones y estrategias que nosotros debemos de hacer, ¿sí? Y bueno, aquí más habla del traumatismo, ¿verdad? Y qué va a hacer después que sale del trabajo, ¿verdad? Y todo cómo ha influido, qué enfoque le vamos a dar, qué es lo que ha admitido. Y a pesar de que nosotros tenemos este paciente que está
politraumatizado, él quiere seguir adelante. Entonces, todas esas cosas que nosotros tenemos que considerar en el reporte. Seguimos, Eri. Bueno, ahora tenemos siguiendo, pues tenemos lo que es la investigación sobre los centros comerciales, tenemos las referencias, bibliografías y las apéndices. Bueno, en lo que es la investigación sobre los centros comerciales, esto aquí son como los zócalos o parques antes en donde la gente se va a ver o a hacer vista. Las cuales aquí en los centros, las cuales aquí, un ejemplo son los centros de reuniones entre jóvenes para conocerse, también los adultos al exhibirse, para sentirnos un rato a gusto, o a lo mejor es importante andar entre gente muy diversa, forma de ser, de vestir, de inclusivarse a uno, o algunas veces, como existen las copias de moda. Ya, Eric, aquí tenemos que bueno, lo que es aquí tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Que una cosa son los apéndices y otra cosa son los anexos. Es bien cierto que usted en el apéndice puede poner una guía de entrevista, pero si es que usted elaboró la guía de entrevista. Si ha sido una guía de entrevista que la hemos bajado de cualquier artículo científico, esa va como anexo. También dice que el apéndice sirve, ¿verdad?, para aclarar ciertos datos que a lo mejor no estaban tan claros dentro de la temática que se tocó, ¿verdad? Luego nos habla de nuevo programa computacional. Por ejemplo, si usted va a usar el SPSS, no lo puede poner en apéndice porque SPSS ya ha sido utilizado, ¿no? Imaginémonos que usted, además de ser médico, le gusta la informática y dice, yo voy a hacer un programa donde yo ingrese todos los datos como una historia clínica y que ese programa que yo ingreso, ¿verdad?, me dé los resultados de nutrición, de alimentación, de nutrientes que consume el entrevistado, ¿no? Por decir, yo pongo que consumió 20 gramos de arroz cocido, entonces la máquina solita me va a dar, ¿verdad?, cuántas calorías tiene, cuántos carbohidratos, cuántos de proteína y cuánto de vitaminas y minerales, ¿verdad? Usted está creando, aunque ya hay software, pero no están, ¿cómo se dice?, fusionado con la historia clínica, que usted viene y usted detalla la historia clínica y de una le sale ya el resultado, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. Bueno, aquí dice que las fotografías también están aquí, las transcripciones, las ligas a video. Y bueno, y la referencia bibliográfica, ya todo, ya creo que ya está bien claro sobre eso, ¿sí? Continúe, Eric. Ya, la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos lo que es siguiendo los reportes, pues vamos a ver cómo es que se han conformado cada uno de estos para tener un reporte de la investigación que estamos concluyendo en este caso. Bueno, tenemos la revisión y evaluación de reporte. Bueno, esto aquí, de una u otra forma, ellos tienen que validar los resultados y las conclusiones, y también indicar al investigador si el documento refleja lo que quisieron comunicar o los significados de su experiencia. Como por ejemplo, se sugiere a una serie de preguntas de manera de puntos de verificación. Bueno, en otras tenemos el reporte del diseño de la investigación en acción. Esto aquí se elabora más bien de un reporte de resultados. A ver, en otras tenemos cómo citar referencias. Siga. Tenemos cómo citar las referencias en un reporte de la investigación cualitativa.
Esto aquí va a señalar que para incluir las referencias en el texto y en la bibliografía se debe usar un estilo de publicaciones como conocido, que es la APA, los Vancouver, los más conocidos, y entre otros que están los Harvard, el Chicago, la MLA, que aquí significa Asociación de Lenguas Modernas. Aquí es un estilo de formato para citar bibliografía, o sea, en este caso revistas, libros y otros tipos que sean académicos. A ver, lo que nos acaba de decir Eri aquí, ¿verdad? Hablamos sobre la revisión y evaluación de reporte. En el caso del equipo 10 son tres investigadores, ¿verdad? Imaginémonos que solamente uno de ellos hizo el reporte de los resultados, ¿verdad? En este caso pongamos a María. María hizo el reporte del resultado, pero como María lo hizo, María cree que está perfecto, que no hay ningún error, que no ha omitido algo. Entonces tiene que leerlo Eric. Después que lo lee Eric habla con María y le dice, mira, yo pienso que se te pasó esto. Entonces hay que ponerle aquí. Y después lo revisa, ¿verdad? Richard, y Richard va a decir, está perfecto, solamente que hay que añadir esto, o hay que quitar esto, o hay que cambiar esto. Ya queda, ¿no? Después que ya ha pasado ese filtro entre ustedes, los tres investigadores, tienen que buscar a alguien de experto para que le revise, ¿verdad? Y para que evalúe esos reportes que ustedes han hecho. Ya lógicamente que los reportes de los resultados va dependiendo de qué diseño es su investigación. Y ya esto de citar las referencias bibliográficas, ya lo hemos visto desde la primera clase, que ahí hablamos, ¿verdad? Sobre los estilos Chicago, APA y Vancouver. Eso no quiere decir que no hay más. Hay muchos otros estilos más, ¿sí? Ya. A ver, chicos hermosos y chicas, ¿hay alguna duda en todo lo que hemos visto? Hola. Se fueron. No, doctora. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no entendieron? Pregunte. Por favor, no se queden con la duda. Si ustedes no responden, yo creo que está todo claro como el petróleo. O está oscuro como el agua. Es que no sé, pues si ustedes no me dicen nada. Bueno, chicos, no quieren hablar. Ya, les digo, cabe señalar que el aporte, que el examen va a ser, se me está quedando sin batería, va a ser con cámara abierta. Estudiantes que no puedan encender la cámara darán el examen de forma oral, ¿sí? Y deben entrar, si el examen es a las 2, independientemente del día que es, tienen que ingresar por favor 10 minutos antes. Se lo pido así encarecida. Revisen si su computadora tiene suficiente carga, ¿sí? No que en el momento yo les diga, prenda la cámara y me van a decir, no, es que no funciona. Entonces, si no funciona la cámara, el examen va oral, ¿sí? Entonces, por favor, sí. El examen no va a ser nada del otro mundo, es todo lo que hemos visto acá, ¿verdad? Es analizar las respuestas y contestar, aunque sean de respuesta múltiple, ustedes saben que antes de poner o señalar tal ítem, ustedes tienen que analizar. Si yo deseo que no se equivoquen y que salgan bien, no solamente en el examen de proyecto de investigación, sino en cada uno de los exámenes de ustedes, les deseo éxito, ¿sí? Para que ya el segundo parcial no sea tan estresante. Una vez más les digo, por favor, enviarme los proyectos al WhatsApp. Yo no sé cuándo se va a arreglar esto del aula virtual, de todas las plataformas que tenemos de la universidad. Ya nos mandaron un oficio que ya está arreglado.
aparentemente está arreglado, pero cuando ya uno quiere acceder, no se puede acceder. Así que pasen muy bien. Alejandro Jiménez, hoy día ha estado calladito. ¿Ya? Si no hay nada más que conversar, me puedo retirar.